Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola Pérez y conmigo está hoy mi líder después de hace un tiempito, Adianes Coriano. Amén, saludos. Hoy Adianes va a compartir un testimonio de cómo Dios la tocó Amén. para que pagara mi préstamo estudiantil. No, eso fue el gobierno de ahora. Adianes va a compartir un testimonio que yo sé que no es fácil y I commend you, te honro por la valentía de exponerlo. Yo sé que Amén. es revisitar un lugar difícil, pero justo antes de empezar, cuando yo llegué, ella estaba orando en el altar y podía estar en coma, aparentemente, porque le pité, la llamé, ella no me estaba escuchando. El punto es que me dijo que ella le estaba diciendo en ese momento que por fin me vio que ella le iba a ser obediente a Dios. Y cuando le propuse este tema, que lo hice imaginándome que era un no a las millas. Rotundo. Sí, porque no es la primera vez que yo le propongo hablar de esto. Pero fue obediente y aquí está, y vamos a hablar de esto. Amén. A Dianes, el Señor la ha librado de la muerte en más de una ocasión. Ujú. Y no lo digo figurativamente, lo digo literalmente. Y ese es el testimonio que ella va a compartir con nosotros hoy. Amén. En un episodio que grabamos tú y yo y Soari, Ujú. tú nos contaste de una condición del esófago que sufriste y de la que Dios te sanó. Amén. Y pues unos años más tarde se dieron otras complicaciones. Eso es así. ¿De qué naturaleza eran? Bueno, descubrirlo fue difícil. Ay, no sé cómo empezar. Fue un procedimiento largo, el poder descubrirme qué era lo que tenía. Una cosa llevó a la otra. Fueron unos dolores que me dieron en la pandemia. Comenzó la pandemia. Unos dolores fuertes en la parte de la vejiga, en la parte de abajo de mi vientre. Empezó a darme mareo, empezaron a darme vómitos, y mi cuerpo empezó a reaccionar de una manera pues que no es correcta. Así que comenzaron las investigaciones, se me quitó la matriz, primero se me diagnosticó endometriosis, que nunca lo había aparecido, ¿verdad? De niña ni de nada, pero sí se me diagnosticó. Me quitaron la matriz porque en ese momento solamente, según ellos, ¿verdad? Los médicos, era lo que estaba causando los dolores. Así que cuando me quitaron la matriz, los dolores comenzaron a ser mucho más fuertes. En vez de mejorar, pues empeoré. Entonces en ese momento comenzaron a hacerme estudios. Después de 2 largos años, descubrieron que tenía una masa endometrial benigna, no era maligna. En ese momento no lo sabía. Tuve que esperar que me operaran, que la masa la sacaran para saber, ¿verdad?, si era maligna o benigna. Pero el Señor, ¿verdad?, dentro de su soberanía, pues permitió que no fuera maligna. Ok, pero durante esos 2 años, antes de que te hicieran el diagnóstico, voy a decir lo que sé y tú añades. Ok. Yo sé que por la que ya habías pasado con lo del esófago, yo sé que fue difícil hablarlo, compartirlo. Y si no estoy mal, los otros días cuando estábamos hablando me habías comentado que esto tú hiciste un punto de no decirle a nadie. Correcto. Yo soy bien difícil para En que... general, no mentira. No, yo soy bien difícil para poder descubrirme, ¿verdad?, lo que tengo. Yo creo que sé mal. Y dentro del esófago, dentro del proceso ¿verdad?, de la operación del esófago, yo pasé algo similar. Yo estuve un año, 2 años, 3 años, que no me lo descubrían, que no sabían qué era, y sufrí mucho el proceso de no saber, porque, ¿verdad?, comenzó la gente a especular, pero era un tiempo diferente. Era un diagnóstico que nadie lo tenía en Puerto Rico, solamente 2 personas, así que fue bien difícil descubrirlo en ese momento. Así que
ese proceso lo asociaban con ser anoréxica. Porque obviamente si se te cierra tu esófago, pues tú comienzas a adelgazar tanto y tanto y tanto que pareces anoréxica, pero realmente ese no era el proceso de mi salud ni lo que yo estaba ocurriendo. Así que como no me encontraban nada, la gente especuló y la gente de mi alrededor, pues que no descubrían nada, sino que era anoréxica y no lo quería decir. Así que en ese momento sufrí mucho el que me pudieran creer que sí realmente yo no estaba bien de salud, que yo quería comer, pero ¿verdad? Mi salud no me lo permitía. Así que en ese proceso, cuando comencé a tener los otros síntomas, y comenzó como que el mismo episodio de que no tenía nada, de que no pasaba nada, que la endometriosis era algo pues que no era tan malo, que se me quitaba la matriz y ya, y yo continué ¿verdad? Con los síntomas, o con los síntomas empeoraron, pues el enemigo sí me puso muchos pensamientos de ese proceso pasado y yo dije, yo voy a pasar este proceso sola. Yo no me voy a quejar, yo voy a tratar, ¿verdad?, de hacerlo yo con Dios. Primero que yo no entendía, tenía un reguero de sentimientos, porque cuando yo vengo otra vez a los caminos del Señor, no vengo con cuerdas de amor, vengo enferma. Así que yo hago un trato con el Señor. Cuando llego a esta casa y le digo al Señor, si tú me sanas y tú reconstruyes mi familia en ese proceso, ¿verdad?, que estaba pasando con el esófago, yo te voy a servir y mi familia te va a servir. Ese va a ser, ¿verdad?, mi intercambio. Tú me sanas y reconstruyes mi familia y yo voy a dedicar toda mi vida a servirte y mi familia también. Así que cuando viene este proceso de salud, mi primer pensamiento es, yo te he servido, yo te he cumplido. Y llegan pues estos pensamientos de que voy a pasar otra vez por lo mismo, no me van a descubrir qué es. El proceso de salud en Puerto Rico no es fácil porque tú tienes que tener influencia con médicos, tú tienes que ser adinerado, tú tienes que, no sé, el acceso a la salud no es tan accesible. Uh-huh. Así que esto incurre de muchos gastos. Y el proceso fue diferente, pero fue igual de doloroso. Fue igual de largo y fue de profundo el dolor. En este caso, obviamente, yo comía, pero los dolores eran sumamente inmensos. Así que eso conllevaba yo guardármelo para que mi familia no se preocupara, más yo seguir haciendo lo que normalmente hacía, que era trabajar, atender a mis hijos, atender a mi esposo, atender el servicio de la iglesia, llevar una vida normal cuando había un cuerpo reaccionando fuera de lo normal. Uh-huh. Así que me lo guardé por mucho tiempo. ¿Cuándo empezaron los síntomas de esto? En la pandemia. ¿Qué año de la pandemia? Exactamente no sé. Lo que sí sé es que cuando me empezaron los síntomas, yo me recuerdo que yo estaba en mi cama ya con Abner, que es mi esposo, y yo le dije, ay, yo me siento como rara. Yo me siento como, porque normalmente yo no padezco de náuseas ni de mareo, nada de eso. Yo le dije, yo me siento como si yo me estuviera mareando. Y desde ese entonces, los síntomas fueron como demasiado rápido. Así que lo que pensé fue, pues estoy embarazada. Fue lo que pensé. Sí, porque eran vómitos, eran, ¿verdad?, mareo, era similar. Y cuando me empezaron a hacer los estudios, lo primero que me dijo la doctora es que el ginecólogo es que yo creo que tú estás embarazada, te voy a hacer una prueba de embarazo. Pero después pues fue otros dolores, fueron otros síntomas. La masa supuestamente estaba oculta, así que no se veía, se logró ver cuando me sacan la matriz. Ahí es que se deja ese hueco de ese espacio de los órganos y la masa sale y se pega a esos órganos. Pero ellos no se dieron cuenta en ese momento, ¿verdad? Ellos no se dieron cuenta en ese momento. Me quitaron la matriz y luego que me quitaron la matriz fue que los síntomas empezaron a empeorar. Uh-huh. Ahí el dolor era más fuerte, el sangrado fue mucho más fuerte, me cogió el área de los intestinos, estuve sangrando mucho tiempo, ¿verdad?, por diferentes áreas del cuerpo y no encontraba por qué sangraba, por qué me dolía, por qué tenía esos síntomas. Así que siguieron investigando, me hacían
muchos sonogramas, muchos estudios, hasta después de 2 años, que, fíjate, mi ginecólogo siempre me dijo, yo creo que tú tienes un tumor, una masa. Pero yo te he hecho todos los estudios y no se veía. no se veía. Pero cuando yo te chequeo, cuando él me chequeaba, que a mí me dolía que yo gritaba, él me decía, es que suena como si tú tuvieras ahí un tumor en el crote de la vagina. Siempre él me lo dijo. Pero me dijo, no te lo puedo diagnosticar porque lo único que salen es quistes. Entonces ahí es que él me envía, cuando se empeora la situación, me envía a un ginecólogo especializado en endometriosis. Y ahí pues rapidito que él me mandó, ese doctor sí me lo consiguió rápido. Él tiene unas máquinas especializadas, que es para eso específicamente, y menos de 2 minutos me dijo, sí, tienes un tumor bastante grande, eso debe llevar de 10 a 15 años ahí. No sé cómo no te lo han descubierto. Y pues ahí empecé con el proceso de cuáles eran las mejores alternativas para poder sacarlo o remediarlo o cómo lo íbamos a hacer. Para los que no sepan, las masas endometriales son como unas telarañas que cogen, se pegan a las A los paredes. órganos. Ajá. Y en tu caso, tú nos habías comentado que en el momento en que te lo encuentran, ya se había pegado a cuántos órganos. Bueno, se pegó a los intestinos, se pegó al crote de la vagina y se pegó en la uretra. Él, cuando pegó, rompió el crote de la vagina y rompió la uretra. Y los intestinos, pues, él estaba más enredado en los intestinos que en otro lugar. Por eso es que él se escondía. Y me removieron la mitad de los intestinos. ¿Que te removieron? Sí. Eso yo no lo sabía. Sí. ¿A ti te removieron la mitad de los intestinos? Sí, porque la masa estaba... O sea, en esta operación que fue en verano. Pero entonces fueron 3 en 1. Fue crote de la vagina, fue intestino y fue la uretra. Eso yo no sabía, que te habían quitado la mitad de los intestinos. Sí. Wow. Para esa operación como es tan delicada como suena. Son con 3 especialistas diferentes. Ella tuvo que pasar por un proceso de buscar especialistas porque esa operación requería distintos especialistas. Correcto. Porque ya esa masa estaba envuelta en distintos órganos del cuerpo. ¿Y qué pasó en la operación? ¿Pasó algo significativo en la operación? Pues mira, antes de la operación yo visité estos 3 especialistas que se tenían que poner de acuerdo para poder operarme, así que fue algo un poquito tedioso, porque uno estaba complicado, el otro no podía, y solamente eran 3 especialistas que se tenían que unir para poder hacer esta operación, pero eran especialistas que solamente ellos lo podían hacer. En el caso de la uretra, este especialista era el único en Puerto Rico que lo podía hacer. Mi ginecólogo no lo conocía, así que mi ginecólogo lo que me recomendó es irnos a mí a operarme, porque él entendía que si él sacaba del crote de la vagina la masa y la uretra pudiera estar roto, que no se sabía que estaba rota, solamente cuando entré a operación, pues no tenía los recursos para poder reconstruir esa uretra. Así que él me recomienda salir fuera de Puerto Rico, sea en Miami, sea en Orlando, para poder hacerlo a través de un robot. Así que, pues ese día, la doctora Magda, que es la doctora la especialista que me iba a remover la masa de los intestinos, yo tenía cita también con ella y yo le expuse una preocupación porque mi mayor dolor era cuando yo orinaba. Yo sabía que algo estaba pasando dentro del crote de la vagina adicional, ¿verdad? A lo que él rompió. Y en ese momento cuando le expreso, le digo, mira, yo quisiera operarme aquí con usted, pero no voy a poder porque necesito este especialista que no tengo. Y él me dijo, yo conozco uno en Puerto Rico, pero yo no creo que él tenga espacio para poder hacerlo rápido. Y pues, hubieron personas que me ayudaron, influenciaron. Entonces, ese día que yo fui,
ese mismo día él me cogió, me citó, me dijo, ven hoy que yo tengo espacio hoy. Cuando yo fui ese día ahí, que adelanté, porque solamente lo que querían era que él me pusiera unos tubos, porque no se sabía que la uretra estaba rota. Solamente lo que querían era que él acomodara unos tubos dentro de la operación para cuando ellos removieran la masa, esa uretra, esas líneas de esa uretra no se pudieran romper y causar, ¿verdad?, un efecto mayor. Así que nada, él iba a remover, iba a poner los tubos en ese momento, cuando fuera la operación, pero se complicó la operación como esperaban y el cruz de la uretra así, pues, se rompió y así que él tuvo que removerla Y reconstruirla, y reconstruirla. que no era el plan original. Que no era el plan original. Se complicó la operación, ¿verdad? Sí nos habían dicho que podía traer complicación, pues se complicó. Ujú. A él lo llaman y le dicen que tiene que venir de emergencia para poder reconstruirme la uretra, porque en ese momento, ¿verdad?, se rompió, los tubos se rompieron, todo se rompió. Así que él vino, pero la uretra estaba tan inflamada que él le dijo a los doctores que él no podía, él tenía que reconstruir y poner nuevamente los tubos. Así que él lo encontró bastante difícil porque esa área estaba bastante inflamada, así que él no podía ver para poder poner los tubos. Pero nada, le dijo, yo voy a poner los tubos, yo no te lo certifico, de que esto va a quedar bien, esto solamente lo podemos ver, ¿verdad?, en el proceso del tiempo. En recuperación. En recuperación, exacto. Nada, él colocó los tubos ciegamente, no pudo ver mucho, así que nada, me operan, ¿verdad?, me pasó a recovery y cuando llegó a cuarto, yo llegué a cuarto a las 11 de la noche. No, mentira. Yo llego a recovery a las 11 de la noche, fue un miércoles. Y me sacaron de recovery de 3 a 4 de la mañana. Los médicos se fueron a las 12. Esa operación duró 12 horas. Ellos aproximaban 6 horas nada más, duró 12 horas. Así que ellos se fueron sumamente agotados, tan agotados que el doctor, el ginecólogo, tuvo que terminar de poder cerrar el intestino porque la doctora Marta, pues, en ese momento ella me hizo un hueco, pero ella tenía muchas operaciones en ese día, así que ella dijo, mira, yo no aguanto, yo no tengo fuerza, yo necesito que tú termines de coser esto. Y él lo termina, así que a las 11 pues todos se van, porque estamos desde las 11 de la mañana en la operación. Y cuando yo salgo de recovery, yo me desperté. Con tía anestesia me desperté en un momento dado y obviamente me despierto con dolor, pero fue como 5 segundos. Cuando yo me despierto en esos 5 segundos, yo escucho al Espíritu Santo que me dice, sé fuerte y sé valiente. Pero vuelvo y me duermo. Cuando llego a cuarto, ya la anestesia se me estaba yendo, así que cuando cuando abro los ojos, que está mami en el cuarto, vuelve el Espíritu Santo y me repite lo mismo. Sé fuerte y sé valiente. Y yo abro mis ojos y yo le digo, mami, báñame que yo voy a caminar. Y mami me dice, pero tú acabas de salir de la operación, ¿cómo que tú vas a caminar? Yo le decía, yo necesito bañarme para yo caminar. Porque en ese momento no se sabía, depende cómo respondieran los intestinos, ellos, ¿verdad?, me dijeron que si el intestino no respondía como ellos entendían, se me podía poner una bolsita que iba a hacer la función, ¿verdad?, del funcionamiento del intestino. Así que yo estaba desesperada por saber cómo iba a responder mi cuerpo. Así que yo me bañé. Cuando salgo del baño, el doctor de la uretra llega y me dice, ¿qué tú haces parada? Y yo le dije, yo estoy caminando. Y él, pero ¿cómo es posible que estés caminando? Si se supone que estés anestesiada. Y yo le dije, no, yo me bañé para ver cómo respondía. Pues vamos a hacerte una placa porque estoy preocupado a ver cómo están los tubos. Si están en su posición, si como la uretra en ese momento tenía Foley, y el Foley estaba bastante
lleno de sangre. Así que cuando él va a hacer la placa y la placa se hace en el mismo cuarto, él diera un grito y dijo, santo, esto solamente lo pudo haber hecho el Señor. Y yo me quedo porque yo no sé si él es cristiano o no, porque yo no lo conocía, yo lo fui a visitar esa vez nada más. Y él dice, los tubos están como si yo los hubiese visto y colocado en el lugar perfecto, ni más ni menos. Están ahí donde deben de estar como si yo hubiese visto donde los coloqué. Así que desde que yo salí de Recovery, el Señor, ¿verdad? Empezó a mostrar su soberanía y su perfecta voluntad. Él no fue el único doctor que reconoció Correcto. la intervención de Dios. Es el ginecólogo, ¿verdad? Sí, el ginecólogo. Háblanos de la experiencia con él. Ya ustedes escucharon la historia médicamente hablando de lo que fue. Y esto es un insumo bastante rápido. Uh-huh. Yo creo que yo estuve solamente en el último año de este trajín. Uh-huh. Y lo supe porque me acuerdo al frente de la puerta del podcast, una vez iba a entrar y te vi en la cara, te vi dolor, un montón de dolor. Y yo, como, ¿tú estás bien? Y ese día, súper random, me dijiste, no, es que yo no estoy bien y me lo mencionaste. Uh-huh. Pero fue de una manera como, no, una mala menstruación. Sí, ¿verdad? Pero yo seguí preguntándole cómo tú estás, cómo te sientes, hasta que eventualmente, Sí, ya en el último tiempo era bien difícil, el último año fue bien difícil yo poder ocultarlo porque ya no podía ni caminar tan siquiera. Uh-huh. Así que y mi rostro me delataba completamente. Sí. Pues sé que esto es un insumo bastante rápido, pero sé que pasaste una pesadilla física Uh-huh. de dolor. Y que honestamente yo pienso que tú eres una de las personas que conozco con más tolerancia al dolor, o Dios te ha hecho increíblemente tolerante al dolor. Porque como tú nos describes ese dolor, esas incomodidades. Sí, inclusive los médicos lo dicen. Ellos dicen que ellos no pueden, si una persona le pregunta cómo yo pude haber vivido o haber hecho mis cosas normalmente, pues ellos dicen que ellos no entienden cómo yo lo hice, que no hay contestación médica para saber que yo vivía con una masa tan grande y que ellos saben que conlleva un dolor tan grande y que yo pudiera hacer las cosas normalmente como las estaba haciendo. Para que tengan una idea, ella, antes de este trabajo, donde trabajabas antes, el día que se fue literalmente sangrando. O sea, por eso se fue. A ese nivel ella aguantaba los dolores. Y yo sé también que había una parte de ti que tiene mucho que ver también con tu personalidad. Tú eres tita fuerza, tita fortaleza, tita yo puedo con todo. Eso tiene que ver con tu fortaleza. Pero ella vivía tan preocupada con el estado emocional de Abner, de sus hijos. Eran como que muchas cargas a la vez. Sí. Yo sé que tú vivías preocupada porque tus hijos te vieran viva. Sí. Nunca pensé que podía coger la muerte, aunque a lo último sí, ya mis fuerzas estaban bastante comprometidas y yo dije, yo creo que no voy a pasar esta. Pero mi mayor preocupación, lo que pasa es que cuando tú vives esto lo aprendí en este proceso, quizás en el proceso largo, ¿verdad? Con el esófago, no, obviamente yo no le servía al Señor, fue otro tipo de pensamiento, pero yo siempre decía, que esto no involucrara la fe de mis hijos o que menguara la fe de mis hijos y de mi esposo. Esa era mi mayor preocupación, porque quizás ellos no me lo decían con palabras, pero sí dentro de su mirada yo sabía que había muchas preguntas para el Señor. Inclusive eran preguntas que yo también, ¿verdad? Quizás en las pocas crisis que tuve de fe, también las tuve. Yo le decía, porque otro proceso de enfermedad, que fue lo que no aprendí quizás de lo otro, que después del tiempo del proceso, pues lo fui
lo fui manejando. Ujú. Pero mi mayor preocupación era esa, el que hubiera una crisis de fe en mi casa. Yo creo que yo podía manejar todas las áreas, porque cuando tú te enfermas no es solamente la área emocional o física, ahí incurren gastos, Ujú. quizás como yo tuve que dejar de trabajar, muchas cosas que están involucradas que a veces pensamos que las personas pues están enfermas y ya no, se incurre emocional, físico, económico, espiritual, todo, tu casa se altera completamente. Así que yo sabía, como ya había pasado procesos de salud, yo sabía que era un reguero, un revolú cuando viene un proceso de enfermedad. Así que siempre le dije al Señor, dame la fortaleza para que dentro de lo que está pasando, la fe de mi casa no se altere. Y así fue. Yo creo que mis hijos siempre tuvieron la certeza de que Dios me iba a sanar. Yo creo que más que yo. El mayor está ahí. ¿Tú puedes decir que eso es cierto? ¿Sí? Tú no sentiste, tú no le cuestionaste a Dios que tú le cuestionaste. ¿Que por qué estaba pasando? ¿Qué tú pensabas? ¿Por qué, mami? Si te sirve, si es fiel. Que quizás no lo decían, pero yo con su rostro, ¿verdad? Porque Siendo son su tus hijos, mamá, tú los conoces. sabía que esas preguntas sí estaban. Más sin embargo, Sorry, es que tengo curiosidad. Cuando no estaba ella o no estaba Abner, ¿ustedes hablaban de esto? ¿Tú y tus hermanos? ¿No? ¿Ustedes vivieron esto por sus cuentas? sí, sí, yo Y, creo que cada uno dentro de su personalidad y ellos y son bien nivel de diferentes. madurez también. Sí, lo pasaron individual. ¿Y tú sientes que esto contribuyó a tu fe? ¿Negativo o positivamente? ¿Cómo? Dijo que sí. El milagro que tuviste en ella aumentó tu fe. Muy bien. ¿Quién mejor que ellos que te estaban viendo en tu Ujú. casa? Aun con todo lo cerrada que tú eres y quizás estabas tratando de esconderte, de ellos no te podías esconder tan Sí. fácilmente. Sí, pero llegó un momento en que, exacto, Ya no ya no podías. podía esconderlo más. Sin embargo, en el último tiempo yo ya no podía caminar y no quería, ¿verdad?, que me pudieran ver hacia aquí. Y yo recuerdo que un día Yomar me dijo, mami, pero es que tú me has enseñado que la casa del Señor es un hospital, que ahí es donde tú te puedes sanar, Me acuerdo de ese día. ¿verdad? Sí. Y desde ese día, pues, yo entendí que mis hijos estaban pasando el proceso sanamente. Ujú, exacto. Aunque había Eso es lo muchas bueno. preguntas, fue sanamente. No fue algo que yo entendía que ellos se estaban apartando o alejando del Señor. Eh, ah, Se dieron las preguntas normales que se Ujú. darían en cualquier situación, pero supieron a dónde recurrir. Correcto. Y sé que también que en ese proceso pasaste mini milagros. Pues recuerdo que hubo un día que llegaste, que yo creo que ni estabas, bueno, sí, obviamente saliste, pero sé que tenías un dolor Bien profundo. bien profundo. Y a Diana no es de las que va al altar, que oran por ella. O sea, a Diana no va. Yo Punto. voy. Bueno, si la ven pasando el altar, llévensela en oración. Porque lo que está pasando está fuerte. Y me acuerdo que hubo un día que llamaron para que oraran los enfermos. Yo rápido te busqué porque yo te iba a buscar. Y te vi, pero te vi pasando. Sí. Y ese día, Sí, ese día yo no dije lo que estaba pasando, pero una de las ancianas me dijo, yo no necesito que me diga tu problema de salud. Solamente que me diga, ¿qué tú quieres que yo ore? Y yo le dije por sanidad, porque por eso es que, ¿verdad?, se estaba orando. Pero no le dije ni qué era, ni dónde era, ni cómo era. Entonces, esa anciana puso sus brazos justamente en mi barriga, en la parte de abajo, ¿dónde estaba el tumor? donde estaba el tumor, correcto. Y que en ese momento no sabía que estaba el tumor ahí. Ujú. Es solamente, ¿verdad? Sabía que tenía dolor ahí, pero no sabía que estaba el tumor. Y las únicas palabras que ella dijo fue, si tu Espíritu Santo quiere. En este momento, yo te pido
con toda autoridad o con la autoridad que tú me has dado, de que sus huesos, sus órganos respondan a tu sanación. Y en ese momento yo dejé de sentir dolor. Mis órganos como se adormecieron y yo salí sin dolor en ese día. Y sé que no fue la única vez que viste la intervención de Dios. Ni volviendo al tema de los médicos, sé que ese doctor no fue el único que no tuvo opción de darle gloria a Dios. Eso es así, el ginecólogo, luego que él me hizo la placa, parece que él llamó a mi otro doctor, el otro especialista, el ginecólogo, que es el principal, porque él es el que ve Lo descubrió. Lo descubrió y es quien amarra a estos especialistas para poder hacer el proceso de intervención. Y él llega así mismo, se queda así mismo y me hace, ¿tú estás despierta? Y yo le dije, sí, ya yo me bañé, ya yo caminé, ya yo me hice el sonograma y me dijo, ¿pero cómo es posible? Esto Ella no nos es envió posible. una foto al otro día que parecía que estaba tan maquillada. Sí, yo me maquillé. Ella se maquilló. Yo me y maquillé. todo. Ella se estaba tirando No era el otro fotos. día, fue el mismo día. ¿Fue el mismo día? Fue el mismo día. Fue el mismo día, yo me bañé, caminé y me maquillé. Okay. Cuando él llegó, él dijo, ¿pero y qué tú haces despierta? Y yo le dije, bueno, ya yo me bañé, hice todo. Y para él fue tan impresionante que él tiene él va a visitar a los enfermos, pero él sigue dentro, cerca su oficina y él va y viene con sus pacientes. Y él dejó todos los pacientes y se trajo todas las enfermeras que tenía de la oficina. Y él me dijo, vengo ahora. No me dijo nada, me dijo, vengo ahora. Y cuando yo veo que él llega con todo ese retraín de enfermera y le dicen, esto que ustedes están viendo no se da todos los días. Esto es un milagro del Señor. Qué brutal. Y él empezó a tirarse fotos y empezó a explicarles a ella cómo es la intervención, cómo se hace la intervención, cómo es efectiva, cómo todos los doctores llegaron, él empezó a describir. A testificar. Sí, a testificar él mismo. Y yo para más, porque yo creo que yo pasé ese lazo de tiempo despierta, pero al otro día fue que comenzaron los dolores, porque obviamente todo estaba dormido. Así que yo aproveché que todo estaba dormido para yo poder coger un poquito de fuerza, pero realmente mi desespero era el poder caminar, el poder ir al baño, para que esa bolsita no se tuviera que poner y yo pudiera continuar con mi vida normal. Pero obviamente ante la palabra que el Señor me dio, que era ser fuerte y valiente. Que te la estuvo repitiendo Una y otra vez. hasta hoy. Hasta hoy. Literalmente. Hasta hoy. ¿Y qué pasó ayer? Pues mira, lo que pasa es que cuando yo me operé, el peligro no había pasado. Primero, porque todo eso, como fueron 3 intervenciones en una, ellos me sacaron grasa de la misma barriga para poder cicatrizar todas las áreas. Ellos reconstruyeron cruz de la vagina, me pusieron grasa. Ellos me reconstruyeron la uretra, me pusieron grasa. Los intestinos me pusieron grasa. O sea, que te hicieron como una lipo o algo así. Sí. Una reconstrucción. Sí. No tanto lipo porque no quedé tan slender, pero Reorganizaron la grasa. reorganizaron la grasa para que esos órganos no se volvieran a pegar mientras se curaba, ¿verdad? El proceso. Así que yo tenía que esperar 10 días para saber si el orín no se iba hacia el ano y si, ¿verdad? Evacuar no se iba para la vagina. Así que fueron 11 días un poquito intensos porque ahí se efectuaba si la operación fue un éxito o no. Luego de esos 11 días eran 3 meses de recuperación, que tardé 2 nada más, no tardé los 3 meses. Pero para poder saber si no había ninguna célula, si no se había quedado ninguna pequeña masa, la endometriosis, cuando se crean los tumores se crean muchas masitas. Y se crea una grande o se crean muchas pequeñas. Así que yo tenía que esperar de 8 a 12 meses, que no he cumplido los 12 meses, pero ya llevo 10. Pero dentro de ese lapso de tiempo, de 8 a 12 meses,
ellos me hacen una biopsia y me hacen los procedimientos para saber si no hay nada que nuevamente salió o que se quedó o que apareciera, porque la endometriosis, ¿verdad? Es algo que puede volver o desaparecer o esconderse. Así que a mí hasta se me había olvidado la biopsia porque me la habían hecho, pero yo iba como seguimiento. No sabía que en ese momento iba a estar los resultados de esa biopsia. Así que nada, yo voy a mi seguimiento normal de mis 10 meses. Entonces, para mí, yo he tenido un proceso bien bonito con los médicos. A principio del proceso, yo le dije al Señor que si yo iba a pasar otro proceso de salud, que yo no quería intervención médica como lo había pasado la primera vez. Que yo quería un proceso de sanación instantáneo de milagros, que yo fuera y que el tumor no apareciera. Eso era lo que yo quería. Así que para yo encontrar estos médicos, más yo acostumbrarme a ellos, fue un proceso difícil porque yo estaba yo voy a hacer lo que me toca, pero yo quiero que el Señor lo haga de esta manera. Yo no me interesa la intervención de unos médicos como la primera vez. Así que acostumbrarme a ellos fue un poquito como difícil. Yo no les hablaba casi, o yo les decía lo necesario, o yo no hablaba con ellos. Pero el ginecólogo hizo una conexión tan brutal conmigo, porque él estaba tan impresionado de cómo habían pasado las cosas. Así que llevamos estos 10 meses en contacto adicional a lo que es mi médico. Por ejemplo, el pastor una vez en la prédica, un día de Acción de Gracias, nos dijo que cogiéramos el celular y pudiéramos escribirle a una persona que nosotros tuviéramos un agradecimiento. Así que ellos siempre me dieron sus teléfonos personales, no me dieron los teléfonos de oficina. Y yo les escribí un mensaje que a ellos le impactó tanto que ellos me quisieron ver en esa semana los 3. Y ellos me indicaron que nunca en su vida ningún paciente le había agradecido, porque los pacientes entienden que es algo que le corresponde a los médicos, que es su trabajo. Y yo le puse un mensaje bien bonito, pero fue impactador para ellos el recibir ese domingo ese mensaje. Así que luego de ahí ellos me usaron como testimonio y todo el tiempo me estaban llamando como que mira, esta persona, ahora tengo esta operación con la misma situación que tú, yo le hablé de ti, esa persona quiere hablar contigo, quiere dialogar contigo. Entonces como que seguimos con la misma conexión todo el tiempo. Eso. Sí, él tiene un chat de médicos de endometriosis porque se pasa en Ecuador, y yo soy famosa por él. Pues eso es lo que él dice. Él dice, todo el mundo te conoce. Yo subí todas tus fotos. Él me preguntó que si podía subir la foto. Y hemos estado como que en esa conexión bonita entre él y yo. Y no todo ha sido bonito. Yo he pasado, ¿verdad?, dentro del proceso en cuestión de la uretra. Yo he pasado por infecciones, he pasado por bacterias, he pasado por diferentes situaciones que los he tenido que ver constantemente, que es normal dentro de la operación, pero que sí, se ha complicado con esas cosas. Así que yo los he visto constantemente, pero dentro de todas esas visitas que yo le he hecho a ellos, yo creo que la de ayer fue la que más me impactó. Porque en esta semanas, ¿verdad?, que hemos hablado, yo te dice, yo no sé por qué, yo he estado bien ansiosa, que yo no parezco de ansiedad, y yo he estado como bien inquieta, y el Señor me ha llamado a orar, y no he podido orar. Tuvimos esa conversación. Y ayer, yo me fui a trabajar, y luego fui a mi cita, y ese día específicamente, yo estaba, como normalmente estoy, con paz, con tranquilidad, no tenía ansiedad, no tenía nada. Y yo dije, yo sabía que iba a pasar algo, pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Así que obviamente se me había olvidado lo de la biopsia y llegué. Y
como soy famosa ahí, todo el mundo dijo, mira, llegó Dianel, para aquí, para allá. Y el doctor le dijo, pásala, adelántala. Porque él tiene una emoción más grande que la mía. Y él viene y dice, llegó los resultados de la biopsia. Y yo, sí, qué bueno, qué sé yo. Pues mira, se me había olvidado. Y él me dijo, no tienes absolutamente nada, no hay ni rastro de que tú tienes un problema de endometriosis. Porque, ¿verdad? Ellos no certifican que la endometriosis se vaya completamente. No tienes ni rastro, como si nunca hubieses tenido endometriosis. Pero él me lo dijo con una emoción tan grande que yo me quedé como pasma. Yo le dije, sí, qué bueno. O sea, mi emoción no fue como la de él. Sí, qué bueno. Y él me dijo, yo no quiero que tú te veas como alguien normal. Tú eras una sobreviviente de una enfermedad que se cogió a tiempo y que tu fe te sanó. Y anterior a eso, vino una persona, ¿verdad? Aquí a Amelia, y le dio una palabra, ¿verdad?, a mi familia, pero dentro de esa palabra, él dijo, fui yo quien te sané. Uh-huh. Aunque el diablo quiso atacar tu cuerpo, yo fui el que te sané. El Señor siempre, aunque hubo intervención de los médicos, siempre, ¿verdad?, me ha recordado que aunque no fue de la manera que yo la quería, pero sí la intervención fue de él. Uh-huh. Así que la persona que vino me lo afirmó, pero entonces el que te lo afirmara un doctor, que para ellos, ¿verdad?, la soberanía de ellos está en la ciencia, en lo que ellos estudian, en lo que ellos entienden. Él no es cristiano. Él, ¿verdad?, una persona secular, sí iba a la iglesia católica, pero es una persona secular. El que me lo dijera, como me impactó tanto que pude ver el Señor en su rostro cuando lo estaba diciendo. Así que creo que fue un capítulo que pude cerrar ahí. Yo creo que perdí mi tiempo, lo puse, ¿verdad?, dentro de mis redes, perdí el tiempo en indicarle a Dios cómo hacer las cosas, que no había visto el impacto que yo había tenido en estos médicos, que entiendo y ¿verdad?, y ahora con la maduración espiritual que uno tiene, siento que el proceso no fue para mí, fue para esos médicos. No que pedir y recibir milagros sea malo o egoísta, pero cuando el Señor hace un milagro, uh-huh, interviene de esa manera, que tiene todo el poder para hacerlo. Y no, digo, no es que estoy diciendo que aspirar a eso está mal o que ella estaba mal porque ella lo quería que fuera así. Pero en esos escenarios, pues la bendición tiende a ser como en las cuatro paredes de la iglesia, o sea, para uno, para lo suyo. Pero para su beneficio. Sí, pero cuando el cuadro se complica, cuando las circunstancias empeoran, cuando las cosas se ven prolongadamente fuera del control de uno, eso es un escenario para mostrar también la gloria de Dios. Uh-huh. Y no solamente para uno, sino para los que tengan que intervenir, uh-huh, o los que vean ese proceso. Porque Dios la pudo haber, tan pronto le encontraron ese tumor, Dios pudo haber hecho el milagro. Sí. O pudo haberlo sanado sin que tú siquiera supieras que tuviste un tumor. Correcto. Pero bueno, la complicación en estos 2 años permitió que tu testimonio pueda darle fe, no solamente quizás a los que no están viendo ahora, sino que a esos pacientes que te están llamando. Esas enfermeras, esas personas. Que ahora tú eres un marco de referencia para el poder de Dios. Correcto. Vamos a orar, y yo quiero que tú ores y imaginando, si nos estás viendo y estás enfrentando una situación oscura, incierta de salud, o tienes miedo por alguna X cosas que estés pasando, cierra tus ojos, ponte en comunión, atienes a esta oración y en la autoridad de una persona que ha experimentado el poder sanador. Amén. de la sangre de Cristo, intercede sobre eso. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, el poder testificar de tu gloria y tu honra, porque toda la gloria es para ti, Señor.
Te pido en esta hora, Señor, que tú tomes el control, Señor, de las personas que están escuchando y que están viendo, Señor, este episodio. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que si hay alguna persona confrontando problemas de salud, Señor, no solamente, Señor, que en tu soberanía, Señor, pueda tu voluntad sanarlo, si es tu voluntad, Señor, sino que esas emociones, Señor, esas preguntas, esas familias, Señor, alteradas quizás por no tener los recursos suficientes, Señor, para poder, Señor, optar a proceder, Señor, hacia su cuerpo. Yo te pido, Señor, cada cuerpo es individual, cada milagro es individual. Y tú en tu soberanía, Señor, puedes hacer cualquier cosa, Señor. Si es tu voluntad sanar, tú sanarás instantáneamente, Señor. Si es tu voluntad, Padre amado, intervenir con médicos, tú lo vas a hacer, Señor. Pero si en ese proceso, Señor, tú quieres enseñar, quieres formar, Señor, y quieres, Padre amado, que ese proceso, esa persona la pase, Señor, en fortaleza a ti, Señor. Yo te pido que tú comiences a dar fortaleza, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, comience, Señor, a trabajar en la vida de esa persona, Señor. Y que dentro de su escenario él encuentre o ella encuentre el propósito, Señor, de lo que está viviendo, Señor. Yo te pido que si esa persona no te tiene en su corazón, Señor, hoy tú traigas convicción a su espíritu que tú eres un Dios sanador, Señor. Que tú pagaste en la cruz, Señor, y por tus llagas nosotros fuimos curados, dice tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú intervengas, Señor, con ese cuerpo, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, comience, Señor, a trabajar de manera sobrenatural, Señor, porque así tú trabajas, de la manera sobrenatural, Señor. Que tú trabajes con su familia, Señor. Que tú trabajes con los hijos, Señor, si tienen hijos, Padre amado. Y que esa fe aumente, Señor, y prevalezca tu voluntad, Señor. No la voluntad que nosotros queramos, Señor, sino tu voluntad que es agradable y que es perfecta, dice tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que si hay alguien sin fuerza, que si hay alguien, Señor, que no encuentra, Señor, que haya un alivio, Señor, dentro de su dolor, Espíritu Santo. Yo te pido que ahora tú puedes cesar ese dolor, Señor. Ahora mismo tú puedes apaciguar, Señor, esos órganos como lo hiciste conmigo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas personas estratégicas a su vida, Señor. Si el proceso, Señor, es buscar médicos, Señor, yo te pido que tú abras las puertas como me las abriste a mí, Señor, de poder buscar los médicos específicos, Señor, para cualquier situación de enfermedad, Señor. Si hay procesos, Señor, Padre amado, de una madre, Señor, con un hijo enfermo, Señor, fortalécela, Señor. Dale, Señor, las herramientas, Padre amado, para poder fortalecerse, Señor. Para poder, Señor, crear el escenario, Señor. Para poder crear tu voluntad, Señor. Aferrarse a ti, Señor. Aferrarse, Señor, a lo que tú quieres con nuestra vida, con nuestro propósito, Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Rendir nuestra vulnerabilidad, Señor, ante ti, Señor, ante nuestras situaciones de salud, Señor. Es, Señor, donde vemos la provisión y la soberanía de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu espíritu a través, Señor, de estas cámaras, porque tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú estás en todo lugar, Señor. Hoy yo estoy aquí, Señor, orando, intercediendo por estas personas, Señor, pero tu Espíritu Santo está ahí, Señor, tomando el control, Señor, de cada una de ellas, cogiendo el control, Señor, de su cuerpo, de sus órganos, de sus pensamientos, de su corazón, Espíritu Santo. Te pido en esta hora, Señor, que se haga tu voluntad, que es agradable y que es perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, testificar de tu grandeza, Señor. Y yo sé, Señor, que los testimonios, Padre amado, son agradables en los oídos de otros para aumentar la fe, Señor. No para gloriarse, Señor, sino para aumentar la fe en otros, Señor. Y yo sé, Señor, que tu poder, Señor, ese poder, Señor, que trascendió por amor a nosotros, Señor, pagó el precio por nuestra sanación, Dios.
En esta hora te pido, Señor, que tengas misericordia y que puedas entrar, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre tuyo. Amén, Señor. Amén. Gracias por habernos visto y por habernos sintonizado. Comparte este video especialmente con alguien que quizás necesite Amén. una palabra que infunda fe, esperanza en el poder de Dios. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga.